Hola, gracias a Dios que nos permite tomar este tiempo para estudiar de su palabra. Gracias a usted por su compañía para el estudio de hoy. El título de la lección para esta semana es Calor Extremo. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Isaías 53:10 y dice: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas se ponen extremadamente difíciles? Algunos rechazan a Dios, algunos otros cambian su visión acerca de Él, algunos más deciden mantenerse confiando. ¿Hasta dónde estará dispuesto Dios a llevarnos para moldear nuestro carácter a la semejanza del carácter de Jesús? Al parecer, Dios está dispuesto a correr el riesgo con nosotros. Le invito a que me acompañe a revisar las ideas principales de esta lección. Abraham en el crisol. En Génesis 22 encontramos el relato de cuando Dios pide a Abraham que sacrifique a su amado hijo Isaac, el hijo de la promesa. Era una prueba extremadamente difícil, aún incomprensible para Abraham. Pero como él conocía la voz de Dios, estuvo dispuesto a ir hasta donde Dios lo llevara en esa comprobación de su amor y fidelidad hacia él. Al final, nos damos cuenta que era solo una prueba, que Dios nunca tuvo la intención de que Abraham realmente le quitara la vida a Isaac. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. A Dios le interesaba lo que Abraham podría aprender en el proceso. El secreto de Abraham para salir adelante fue que, como ya dijimos, conocía la voz de Dios. De igual manera, cuando Dios nos pide algo ahora, lo importante es que obedezcamos, aunque parezca difícil, porque algo nos quiere enseñar el Señor. Pero, como Abraham, necesitamos conocer la voz de Dios para saber que es Él quien nos está guiando. El Israel rebelde. A través de la experiencia de Oseas, Dios compara al Israel apóstata con Gomer, la esposa infiel de Oseas que tiene hijos con otros hombres. Dios le indica a Oseas que recupere a su esposa y le muestre nuevamente su amor. En el capítulo 2 de su libro, Oseas cuenta de los métodos para retener a su esposa y mostrarle que la ama. Pone a sus hijos a contender con ella, amenaza a despojarla, rodea su camino con espinos, la cerca con seto, quitarle el trigo, el vino, la lana y el lino, descubrir su locura ante sus amantes. Cuando Dios permite que nos sucedan algunas cosas o nos pone tropiezos en el camino para que nos arrepintamos, corremos el riesgo de no reconocer que Dios está obrando o de malinterpretarlo, culpándolo de ser cruel cuando lo que hace o permite lo hace porque nos ama y quiere que estemos con Él. Sobrevivir mediante la adoración. Aunque es Satanás quien inflige las terribles y dolorosas pérdidas y enfermedad a Job, lo hace recién cuando Dios le concede el permiso para hacerlo, después de que Dios mismo llamó su atención a la fidelidad de Job. La respuesta de Job, en oposición a lo que argumentaba Satanás, fue lo que dice en Job 1:20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Notemos que lo primero que hace Job es adorar. Luego, cuando dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, estaba reconociendo su impotencia y que no tenía derecho a nada. Al decir, Jehová dio y Jehová quitó, reconocía que Dios todavía tiene el control. Y al agregar, sea el nombre de Jehová bendito, reafirma su fe en la justicia de Dios. Cuando tenemos que enfrentar el calor extremo de nuestras pruebas, en vez de amargarnos, enojarnos y darle la espalda a Dios por creerlo cruel o inexistente, como Job, podemos aferrarnos de Él, permanecer en su presencia y adorarlo. ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza?
Si hubo alguien que pasó por grandes pruebas y tribulaciones, fue el apóstol Pablo, pero en ningún momento se doblegó, sino que siguió confiando en Dios. Él nos comenta que hay algo que podemos hacer en base a nuestra experiencia en esos momentos difíciles. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Al pasar por tribulaciones, Dios nos está enseñando a depender de Él, y al hacerlo, podemos llegar a ser, por nuestra experiencia, instrumentos para llevar aliento, compasión y el consuelo de Dios a quienes están pasando por momentos difíciles. Mientras estamos pasando por el crisol, no debemos olvidar, como Pablo dice, que Dios nos libró y nos libra de tan gran muerte, que debemos mantenernos confiando en Dios, en quien esperamos que aún nos librará. Calor extremo. Dios usa muchos diferentes crisoles para purificar nuestra vida y desarrollar en nosotros un carácter más semejante al de Jesús. Pero mientras vivamos en esta tierra, no lograremos entender por qué suceden las cosas. Así que, mientras llegamos al cielo, tendremos que vivir con la seguridad de que Dios está presente y nos cuida, aunque no siempre comprendamos lo que sucede. Aunque el calor del crisol sea extremo, debemos confiar en que ese calor no nos destruirá a nosotros, sino al pecado que hay en nosotros, que tiene el propósito de purificarnos y restaurarnos a como fuimos creados originalmente, y que Dios nunca nos dejará solos. Por medio de Isaías, Dios nos hace llegar la seguridad. Ahora así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal a fin de que refleje la luz de su amor. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a prueba. En su providencia, los coloca en situaciones que prueban su carácter. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él. Así se alcanza su propósito. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. En nuestros momentos difíciles, confiemos en el Señor.